haciendo en todo el país. Este ya es como el estado número 27, 26 por ahí que hemos recorrido. ¿Y qué estamos compartiendo? Sobre todo con los jóvenes, pero también con los no tan jóvenes o con los jóvenes de alma. Queremos compartir una... Porque cuando hablamos de la cuarta transformación, no hablamos de un político con 4 dedos y sonriendo a una cámara, o no hablamos de una persona que se pone un chaleco de morena y entonces ya se transformó por completo. Cuando hablamos de la cuarta transformación, hablamos de un proceso que le costó al pueblo de México mucho tiempo. Y quisiera tratar de ser muy breve, porque cuando hablamos de política o de historia, pues mucha gente, y sobre todo los jóvenes, podrían decir, híjole, qué hueva que me vengan a hablar de política y de historia. Pero todas las personas que hacemos política y que queremos hacer política, sin conciencia histórica, no somos nada. Porque si no sabemos de dónde venimos, es muy difícil entender dónde estamos y mucho más complicado saber hacia dónde vamos. Y hoy estamos en un momento histórico. Aquí lo escuché hace un rato, se dijo, tenemos al mejor presidente de la historia moderna de nuestro país, Andrés Manuel López Obrador. Pero no ha sido fácil, no ha sido fácil llegar a este momento. Cuando decimos que somos la cuarta transformación, primero nos asumimos herederos de la independencia, que fue la primera transformación, de la reforma, que fue la segunda transformación, y de la revolución, que aquí Chihuahua tiene un papel importante en la revolución, que fue la tercera transformación. ¿Y por qué esos 3 momentos y el momento que vivimos ahora son denominados transformaciones? Pues porque son 4 momentos en los que el pueblo de México ha irrumpido a cambiar el sentido de las cosas, siendo una mayoría que se expresa y que transforma. En la independencia, quienes dominaban eran los españoles, y no era lo mismo ser español, criollo que indígena. Y la mayoría se rebeló y se quitó el yugo español y se independizó. Después de ser independiente, pues te preguntas qué país quieres ser. Y la reforma, como aquí ya se explicó, entre otras cosas, fueron 2 visiones de país. Los conservadores, y es muy importante defender ahora los libros de texto, porque luego ahora se desgarran las vestiduras algunos con la educación, pero luego pues ni nos acordamos de nuestra historia. La reforma tenía 2 visiones. ¿Qué decían los conservadores? A ver si lo recuerdan varios de ustedes. Los conservadores decían que había que traer un príncipe extranjero, a Maximiliano, que no era posible gobernarnos nosotros solos. Los liberales decían que sí, que nosotros podíamos, y además teníamos que ir cimentando lo que hoy conocemos como nación. Y fue cuando surgieron la primera Constitución de 1857, los primeros derechos civiles, recordamos de la reforma a Benito Juárez, y esa lucha contra conservadores y liberales, que además una lucha violenta que costó vidas, pues logró transformar el país y cimentar los primeros derechos. Esta idea de que todos somos iguales, de que todos merecemos derechos. Y luego en la revolución, ¿por qué luchó el pueblo de México en la revolución? Por la libertad, por la democracia, por la justicia, por las tierras. Recordar que en los tiempos de la revolución, Porfirio Díaz llevaba 30 años, más de 30 años gobernando. Y el pueblo de México se levantó en armas contra la dictadura de Porfirio Díaz. Y ahí recordamos, entre otros denominados o frases de la revolución,
la tierra es de quien la trabaja. Ahí recordamos esta frase de tierra y libertad, porque un grupo de hacendados tenía el control de las tierras a costa de la explotación de los trabajadores de las tierras. Esos tres momentos marcaron un antes y un después de la vida de México. Lograr la independencia, lograr cimentar nuestra primera etapa de derechos civiles y lograr acabar con una dictadura de Porfirio Díaz e iniciar un proceso de democracia. ¿Qué es entonces la cuarta transformación? Porque es muy importante y ojalá pueda yo externarles lo que quiero decirles y lograr su atención en esto. Es muy importante saber de dónde venimos, a qué nos referimos cuando hablamos de la cuarta transformación de la vida pública de México. Hoy tenemos a López Obrador como presidente de la República y podemos hablar de que vemos nuestro dinero en el Tren Maya, en los programas sociales para adultos mayores, para personas con discapacidad, en caminos, en puentes, en escuelas, en hospitales, en el nuevo aeropuerto, en una nueva refinería, en cantidad. Cuando vino la pandemia, todos tuvimos acceso a una vacuna. Hoy vemos nuestros impuestos destinados para transformar este país. Pero ¿cuánto costó al pueblo de México iniciar la cuarta transformación? Y a mí me toca hablar en esta charla de la cuarta transformación, teniendo claro que venimos de tres transformaciones que fueron violentas. La cuarta transformación es un proceso pacífico, cívico, popular. Y si me apuran, porque no quiero aburrirles, pensemos en 1968. Muchos recordamos esta frase de 2 de octubre, no se olvida. ¿Qué pasó el 2 de octubre de 1968? Un grupo de estudiantes, de jóvenes, en muchas partes del país, pero sobre todo en la capital del país, se concentraron. ¿Qué era lo que pedían los jóvenes del 68? Democracia, justicia, libertad, un México para todos, un México diferente. ¿Y cuál fue la respuesta del Estado y del sistema en ese momento? ¿Por qué no olvidamos o por qué no debemos olvidar el 2 de octubre de 1968? Porque mientras jóvenes se manifestaban pacíficamente, estudiantes planteaban que este México podía ser distinto, la respuesta del Estado fue la represión, la desaparición de jóvenes, el asesinato, la tortura. La respuesta frente a una masacre, porque así lo recordamos en la historia, una masacre estudiantil, la respuesta de los medios fue decir al día siguiente que era un día muy soleado. No dijeron nada sobre el asesinato y desaparición y tortura de los jóvenes estudiantes. Y paralelamente había sectores movilizados, campesinos, estudiantes, mineros, obreros, indígenas, el sector salud, el magisterio. Había muchos sectores que desde distintos puntos de vista manifestaban que México podía ser y debía ser un país para todos y un país diferente. ¿Y qué pasó en el 88? En el 88 la mayoría del pueblo de México votó por un cambio, votó por Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Y cuál fue la respuesta del Estado? Un fraude electoral. En el 88 hubo un fraude electoral contra un movimiento, contra un sentimiento del pueblo de México que quería un cambio. Y yo voy rápido en la historia, pero lo que queremos en estas charlas es atojarles la historia. Porque ahora que está de moda los libros de texto, ahora que hay personajes panistas que quieren que se quemen los libros o que se rompan, la respuesta pacífica de nosotros es llamar a todo el pueblo de México a que acceda a la lectura, a que lea nuestra historia, a que no le tenga miedo a los libros, a que cada día aprendamos más
de la lectura. Y queremos invitarles a que conozcamos más nuestra historia, a los simpatizantes, dirigentes, militantes de Morena. Y estoy contando la historia muy rápido, pero porque quiero, sobre todo a quienes nos asumimos parte de Morena, reflexionar qué significa la Cuarta Transformación. En el 68, represión a muchos sectores. En el 88, fraude electoral. Luego en el 2000, muchas y muchos quizás todavía no estamos conscientes. Yo en el 2000 tenía 10 años, pero muchos de ustedes, algunos seguramente también eran todavía más chiquitos o no nacían los jóvenes, pero muchos compañeros que les tocó vivir el 2000 no me dejarán mentir que Vicente Fox dijo que era diferente, que Vicente Fox dijo que él era el cambio, que Vicente Fox dijo que iba a sacar a patadas al PRI de Los Pinos. Y mucha gente bien intencionada confió en Vicente Fox. Y Vicente Fox ganó la presidencia en el 2000. Y la gente se dio cuenta que había una farsa democrática. Desde ese entonces lo denunciaba nuestro movimiento. Hoy es mucho más claro. Decíamos en ese entonces, PRI y PAN son lo mismo. Y ellos decían que no. Y hoy díganme si no están juntos. Ya no los podemos ver separados. Son lo mismo. Siempre fueron lo mismo. Y en el 2000, cuando Vicente Fox le dijo a la gente que era un cambio, era una simulación democrática. Porque entre ellos públicamente se pegaban, pero en privado acordaban. Pero la gente votó en 2000 por un cambio, como lo votó en el 88, porque querían un cambio en este país. Pero hubo una simulación de una farsa democrática. Y Vicente Fox resultó ser más de lo mismo. Cuando Vicente Fox era presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador era jefe de gobierno en la Ciudad de México. Y a partir de este momento, permítanme contarles esta historia como protagonista de la misma. Porque como lectores de la historia podemos hablar mucho de lo que pasó, pero mi participación, la de mi generación, yo hoy tengo 33 años, inició cuando intentaron meter a la cárcel a López Obrador como jefe de gobierno, en el proceso del desafuero, que probablemente muchas y muchos de ustedes se acuerdan. López Obrador, mientras Fox era presidente, López Obrador era jefe de gobierno en la Ciudad de México. Y empezó con programas sociales para adultos mayores, para personas con discapacidad, para madres solteras. Empezó a construir universidades preparatorias, hospitales de especialidad gratuitos. Empezó a transformar las calles de la ciudad. Empezó a tener un muy buen gobierno. Tan buen gobierno que para 2005 ya era Andrés Manuel López Obrador quien encabezaba las encuestas para ser posible presidente. ¿Qué hizo Vicente Fox? ¿Por qué no gobernaba Vicente Fox? Y esto es muy importante que todos los que nos escuchen nos preguntemos de vez en cuando, sobre todo cuando leemos la historia del pasado. Se trata de quién gobierna, porque detrás de Vicente Fox y de malos gobiernos que hemos tenido, han gobernado los grandes medios, han gobernado los empresarios corruptos que se creen que como son amigos de los políticos pueden hacer negocios fáciles, y han gobernado otros intereses. Pues Vicente Fox tuvo mucha presión, y no se desesperen, ya voy a terminar. Vicente Fox tuvo mucha presión para evitar que Andrés Manuel López Obrador fuera candidato a la presidencia en 2006. E inició un proceso de desafuero. ¿Qué se implica esto? Quitarle el fuero para poder juzgarlo y para poder meterlo a la cárcel, y dejándole un antecedente penal, evitar que fuera candidato presidencial. ¿De qué le acusaban a López Obrador en el 2005, en el 2004? Lo acusaban de haber abierto una calle, que era la única calle que comunicaba con un hospital. Es decir, era la calle por donde entraban las ambulancias,
era la calle por donde entraban los enfermos. El dueño del predio que estaba pegado al hospital, pues se amparó para que el jefe de gobierno no abriera esa calle. Es decir, pusieron a López Obrador entre dos decisiones: acatar un amparo y cerrar la calle, y no importa que no hubiera por dónde entrar los enfermos, o desacatar el amparo y abrir la calle, que era la única para que entraran los enfermos. Pues él desacató porque era un absurdo del Poder Judicial. Pues ese desacato era el pretexto para meterlo a la cárcel. Y yo no sé cuántos de ustedes lo recuerden, pero era tan evidente esta injusticia hacia López Obrador que este intento de desafuero fue detenido por la fuerza de la gente. Y yo ahí tenía 14, 15 años. Y lo recuerdo porque fue mi primera participación en una manifestación. La gente estaba enojada. ¿Por qué le querían quitar a su gobernante por la mala? ¿Por qué querían meter a la cárcel a un jefe de gobierno que llegó a transformar la ciudad? Y como dice el presidente, tonto es el que cree que el pueblo es tonto. La gente sabía que querían quitar a López Obrador de la contienda electoral en 2006. Bueno, trataré de aminorar la historia. Creo que muchos ya la conocemos, pero sobre todo los jóvenes, nos interesa, los jóvenes que estamos participando en Morena, conocer de dónde venimos. En 2005 se logra detener el desafuero, y en 2006 Andrés Manuel López Obrador aparece en las boletas. Nos hicieron un fraude electoral. Déjeme terminar y ahorita si quiere le paso incluso el micrófono. En 2006, Andrés Manuel López Obrador va a la boleta contra Felipe Calderón y nos hacen un fraude electoral. Nos dice la autoridad electoral que perdimos por 0.56%, es decir, por menos de un punto. Y ojo, ¿cuántos de aquí han sido representantes de casilla? ¿Quién ha sido representante de casilla? Que levante la mano. Bueno, muchos hemos sido representantes de casilla y sabemos que cuando se acaba la elección se levanta un acta y se pone cuántos votos tuvo cada partido. Bueno, en 2006, ¿qué pasó? Teníamos casillas donde ganábamos, por ejemplo, con 200 votos, y en el sistema nos ponían 20 votos. Es decir, en la casilla aparecía 200 votos, pero cuando lo vaciaban en lo digital nos ponían 20. Suponiendo que eso nos hubieran hecho en el 10% de las casillas, pues claro que ahí estaba nuestro 0.56%. ¿Qué era lo que pedíamos en ese entonces? Que se volviera a contar voto por voto, casilla por casilla. Pedíamos a la autoridad que se volviera a contar cada voto. Y si después de contar cada voto nos volvían a decir que perdíamos, pues reconocíamos el resultado. Pero si después de recontar voto por voto, casilla por casilla, ahí encontrábamos que sí ganábamos, porque sabíamos que habíamos ganado, pues pediríamos que se respetara el voto de la mayoría. La autoridad electoral decidió no abrir los paquetes, decidió ignorar a miles de personas que nos plantamos en un plantón en todo del Zócalo a Reforma, exigiendo de manera pacífica voto por voto y casilla por casilla. Y fíjense, y de verdad creo que es importante el conocimiento de nuestra historia. Qué doloroso es no reconocer la voluntad popular, porque no solo nos hicieron fraude, no solo no nos dieron la certeza de que si habíamos ganado o perdido, sino que el fraude del 2006 llevó a la presidencia al peor presidente que hemos tenido en la historia de nuestro país, a Felipe Calderón Hinojosa. Y ese sexenio
Ciudad Juárez y todo el país no pueden olvidarlo, porque ese sexenio ha sido el sexenio más doloroso de nuestra existencia en este país, porque fue el sexenio en el que Felipe Calderón nos mintió y nos dijo que iba a declarar una guerra contra el narco. Y hoy sabemos lo que denunciamos activistas, defensores de derechos humanos y víctimas desde hace mucho tiempo, que no solo no combatió al crimen organizado, sino que defendió al crimen organizado. Hoy sabemos, y quien no lo sepa, que se escuche fuerte y claro para nunca olvidarlo como pueblo de México. Hace algunos meses, en una corte en Nueva York, en Estados Unidos, Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, fue acusado por su complicidad con el crimen organizado, porque resulta que el secretario de Seguridad Pública, que tenía que cuidarnos a todas las personas, no solo no nos cuidó, sino que utilizó, y fíjense lo grave, y no podemos olvidarlo jamás, utilizó todo el aparato del Estado, todo el presupuesto, todo el poder que implica ser secretario de seguridad de este país para cuidar a un cártel. Y ensangrentó este país y nos llenó de terror y de violencia. Y no olvidamos, porque aquí en Ciudad Juárez se vivió una época de terror, y no digo que ya haya acabado. Pacificar este país no es tarea fácil, pero ese fraude electoral le costó la ruptura del tejido social a nuestro país. ¿Y quiénes fueron las principales víctimas? Mujeres y jóvenes. Ciudad Juárez también jamás debe olvidar las víctimas de feminicidios. Las principales víctimas de la guerra contra el narcotráfico fueron jóvenes. Los principales desaparecidos fueron jóvenes. Por eso hoy hay madres y padres todavía buscando a sus hijos y a sus hijas. Los principales asesinados de esa falsa guerra fueron jóvenes. Los principales encarcelados durante ese sexenio fueron jóvenes. Los principales reclutados por el crimen organizado fueron jóvenes. Porque mientras ensangrentaba nuestro país, mientras la violencia se desataba, mientras Felipe Calderón encubría al narco, paralelamente nos quitaban oportunidades a los jóvenes. Y un joven que quería estudiar, si no tenía dinero, no había espacio en la universidad. Un joven que buscaba un trabajo, encontraba trabajos muy mal pagados, como aquí en Ciudad Juárez. Hay falta de empleo, a veces las maquiladoras tienen bajos sueldos. Nuestra generación es la principal víctima de eso que llamamos neoliberalismo. Cuesta caro no respetar la voluntad popular, porque el fraude del 2006 significó el peor sexenio de la historia moderna que hemos tenido, y es el gobierno de Felipe Calderón. Y ahora sí voy terminando. ¿Se imaginan si pensamos del 68 al 2018? Pasaron por lo menos 50 años. Hablé del 68, represiones, acabar con los opositores. En el 88, fraude electoral. En el 2000, una simulación democrática. En el 2006, fraude electoral. Es como si el sistema nos dijera: deja de luchar, este país no va a cambiar. Es como si el sistema dijera: no puedes contra el gobierno y esto no va a cambiar. Pero fíjense de qué nivel y de qué grandeza es nuestro movimiento y el pueblo de México, porque el pueblo de México no se cansó, no perdió la esperanza, no se dio por vencido y nunca dejó de soñar por un México distinto. Y luego llegó el 2012 y llegó Enrique Peña Nieto y nos dijeron que había que votar por él por guapo, que además ni siquiera era tan guapo. Y nos dijeron que era el nuevo PRI. Y nos dijeron que era el nuevo muñequito, el producto chatarra.
Y ahí surgió un movimiento efímero que fue el Yo Soy 132, donde varios estudiantes también señalábamos que el PRI era el PRI de siempre, que Enrique Peña Nieto era un producto chatarra de las televisoras. Y díganme si no, se casó con la gaviota, se acabó el contrato cuando acabó el sexenio de Peña Nieto, la gaviota se fue por un lado y Peña Nieto por otro. Pero llegó Peña Nieto en el 2012 en una nueva modalidad de fraude, porque vimos en 2012 ante nuestros ojos la mayor compra de votos jamás antes visto. Se desvió dinero a través de unas tarjetas que se conocen o lo recordamos como las famosas tarjetas Monex, y se compró el voto porque esta idea de todos los políticos son iguales es una idea que nos han querido meter, porque si todos los políticos son iguales, pues mi voto no vale nada. Y entonces, si los políticos me vienen a comprar mi voto y mi voto no vale nada, pues yo le doy mi voto al que me dé más. Porque cuántos compañeros que hemos hecho territorio durante los últimos años tocábamos o tocamos las puertas y lo primero que la gente nos dice es ¿qué me vas a dar? Y cuando nosotros contestamos un mejor país, pues se ríen porque esperan una despensa, esperan algo material, porque el PRI, el PAN y estos partidos viejos nos acostumbraron a que lo único que podían darnos los partidos era comprarnos nuestro voto el día de la elección. Y en 2012 nos impusieron a Peña Nieto con la más grande compra de votos. Para entonces parecería que ya era mucho. Imagínense, yo insisto, del 68 al 2018 pasaron por lo menos 50 años. Y ahora sí termino con esto que es la parte más importante del mensaje que queremos dejarles. Paralelamente en 2012, antes en 2009, surgió Morena como una asociación civil, como un movimiento. López Obrador en 2012 se dio cuenta que los partidos que hasta entonces le habían acompañado estaban en una simulación, porque surgió el mal llamado Pacto por México, donde todos los partidos dijeron, nos repartimos los espacios, nos repartimos cargos, nos repartimos dinero y todos vamos a decirle a México que vamos a ir juntos por un pacto por México. ¿Pero qué venía en ese pacto? Reforma laboral que nos quitó derechos laborales a las nuevas generaciones y a los trabajadores. Una reforma educativa que le quitó derechos al magisterio. Una reforma energética que privatizó o intentó privatizar nuestros recursos y que generó negocios para unos cuantos políticos. Era una farsa el Pacto por México. Voy terminando ahora sí con esto. Andrés Manuel López Obrador y el pueblo de México jamás dejaron de luchar. Hoy tenemos un evento lleno. Hoy, si López Obrador llegara aquí y convocara, estaría lleno. Pero hubo un momento en la historia de este país en la que López Obrador recorrió cada pueblo de este país, de norte a sur, y hubo momentos en los que eran 2, 3, 4, 5 personas. Es el único político que ha recorrido todo el país y que lo que le decía al pueblo es que no perdiera la esperanza, que había un proyecto alternativo, gracias, al que nos estaban imponiendo. Y Morena, hoy Morena es la principal fuerza política de México. Hoy Morena gobierna 22 estados. Por primera vez el PRI no es mayoría en el Senado, en la Cámara de Diputados. Hoy Morena, bueno, hasta los que no nos querían quieren ser candidatos de Morena, porque hoy Morena, como dice el presidente López Obrador, le salió carnita al hueso y ahora todo el mundo quiere morderlo. Pero hubo un momento cuando fundamos Morena y cuando López Obrador decidió renunciar a los otros partidos, en el que se quedaron con él solo los políticos que en ese entonces sabían que este país merecía un cambio, pero fundamentalmente el pueblo de México.
Y de ahí viene mi generación, la de Brigitte, la de muchos compañeros que están aquí, casi todos, de una generación que aprendió a hacer política a ras de piso. Y eso es lo que yo quisiera compartirles, sobre todo a los jóvenes que estén aquí presentes. Y ahora sí ya termino y me callo. Morena se construyó de manera artesanal. Cuando decimos que en Morena hacemos territorio y menos escritorio, cuando decimos que Morena es tocar casa por casa, no es un eslogan, no es retórica. Yo vengo de ahí. Y tocar casa por casa significa que te cierren la puerta en tu cara. Tocar casa por casa significa que un adulto mayor te cuente un problema y llore y te diga que sí, que hay que cambiar este país porque quiere un mejor destino para sus nietos. Tocar una casa significa recibir un reclamo porque la gente está harta, porque muchos políticos le han fallado. Tocar una casa significa que alguien te ofrezca un vaso de agua y te diga, mira nada más, estás caminando bajo el sol, pero qué bueno porque hay que cambiar este país. Tocar una casa significa que alguien te cuente que no tiene empleo y que ojalá este país cambie porque necesita un empleo. Tocar una casa significa que una familia te cuente que su hijo no puede estudiar porque no pueden pagar una carrera. Cuando tocas una casa, y así se construyó Morena, construyes un vínculo con la gente, con sus problemas y con sus necesidades, y entiendes para qué es la política. Y la política no es para enriquecerse. La política no es para creerse más que los demás. La política no es para tener miles de seguidores en redes sociales y salir en televisión. La política es para cambiar la vida de la gente. Y no vamos a parar. Y este movimiento jamás tiene que olvidar que buscamos la transformación de nuestro país. Y vamos a dejar de luchar cuando deje de haber un niño con hambre, cuando deje de haber un niño pidiendo limosna en la calle. Vamos a dejar de luchar cuando todas las personas que se enferman puedan ir a cualquier centro de salud y atenderse sin que les cueste un peso. Y vamos a dejar de luchar cuando todos los jóvenes puedan cumplir sus sueños sin la necesidad de que su falta económica les impida romper sus sueños. Y vamos a dejar de luchar cuando todas las mujeres podamos caminar a cualquier hora, en cualquier parte de este país, y no nos maten, no nos acosen, no nos violenten. Vamos a dejar de luchar hasta que en este país todas las personas tengamos eso que llamamos bienestar social. Y el bienestar es el bien comer, el bien vivir, el tener un buen empleo pagado, el tener la garantía de que vamos a llegar a cierta edad y vamos a tener buenas pensiones. El bienestar es saber que tenemos los derechos más básicos garantizados. Y para eso ha hecho política Morena. Para eso decidimos transformar este país. Y nos costó mucho trabajo. Esta transformación, a diferencia de la primera, de la segunda y de la tercera, esta transformación fue pacífica. Porque cuando tocamos las casas y regresamos y volvemos a regresar y no dejamos de insistir, estamos informando y estamos tratando de invitar a que la gente no pierda la esperanza. Estamos en un proceso de revolución de conciencias. Ese es el método de la cuarta transformación. La primera, la segunda y la tercera fueron confrontaciones violentas. La nuestra es pacífica. Es una revolución de las conciencias. Cuando todos los mexicanos sepan que tienen el derecho a bien vivir, a bienestar y a un Estado que le garantice sus derechos, va a ser más exigente. Cuando la política cambie por completo, vamos a tener políticos honestos. Y si hoy vemos raro a López Obrador, porque es un político honesto, ojalá nuestros hijos, nuestros nietos,
vean como raro al político corrupto, porque significará que ya cambiamos por completo el quehacer político. Y de eso se trata la Cuarta Transformación, de garantizar una mejor vida para todas las personas. Y nos costó muchísimos años al pueblo de México llevar al poder a Andrés Manuel López Obrador, porque después del 2012, después de la imposición de Peña Nieto, después de lo que nos costó recorrer bajo el sol, bajo la lluvia, arriba, abajo, y construir Morena, llegamos al 2018 y le ganamos a los medios, le ganamos a la compra de votos, le ganamos al fraude electoral y ganamos tan fuerte por la vía cívica, pacífica y popular que nadie pudo decirnos que no habíamos ganado. Y hoy estamos a 5 años de que Andrés Manuel López Obrador haya gobernado, a 1 año de que se retire de la vida pública. Y cuando hablamos en Morena del relevo generacional, cuando el presidente se refiere a los jóvenes, pues es ahí donde queremos que nos preguntemos a lo interno y en lo colectivo, ¿qué significa ser relevo generacional? Y lo que queremos decirle a los jóvenes es que esta transformación necesita que los jóvenes sepamos de dónde venimos, que reconozcamos que hubo mujeres y hombres que lucharon antes por nosotros. Algunos fueron asesinados, algunos perdieron la esperanza, algunos aquí siguen con nosotros, pero hubo quienes lucharon antes por nosotros para este momento que llamamos Cuarta Transformación. Y cuando nos preguntamos qué es el relevo generacional, pues ahí está la respuesta. Ser relevo generacional significa ser herederos de las viejas luchas del pueblo de México. Y ser relevo generacional significa que este país necesita una nueva generación que piense distinto, que haga política para cambiar la vida de la gente, que este país necesita un relevo que demuestre, como lo ha demostrado López Obrador, que sí se puede gobernar siendo honesto, que sí se puede gobernar para los demás. Y ese es el llamado, compañeras y compañeros, y con eso termino y me disculpo por haber sido larga y aburrida, pero ese es el llamado que le queremos hacer a las y los jóvenes y a todas y a todos los que creemos, los que queremos y creemos en esta Cuarta Transformación. Este es un proceso largo que ya inició, pero nos falta todavía mucho por recorrer. Si hay un pueblo informado y consciente, si no dejamos de hacer política como nuestros compañeros en territorio, y si además hay una nueva generación que quiera replicar el legado de Andrés Manuel López Obrador, esta Cuarta Transformación ya no tendrá vuelta atrás. Este es tan solo el inicio de una nueva etapa en el país. Y así como hoy recordamos a Pancho Villa, a Zapata, a héroes y heroínas, ustedes, los jóvenes de este presente, son los Panchos Villas, los Zapatas, los nuevos héroes y heroínas de este momento histórico que es la Cuarta Transformación. Y esa es la invitación que les queremos hacer, a seguir transformando este país, a seguir revolucionando conciencias y a que los jóvenes nos asumamos una nueva generación de todo, de políticos, de funcionarios, de deportistas, de jóvenes haciendo cultura, de lo que sea, pero que seamos una generación dispuesta a contribuir al cambio de nuestro país. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros, y que viva la Cuarta Transformación del país.